Señores, buenas tardes, bienvenidos. Haremos dos elaboraciones muy rapiditas, muy sencillitas. Nada tienen que ver una con la otra y vamos a entrar en el detalle. La primera es una polenta frita. Es una elaboración que se remonta ya pues, a los comienzos de las civilizaciones, donde se usaban sobre todo harinas de cereales cocidas con agua. Eso ha ido evolucionando hasta refinarlo y aproximadamente en la época romana al principio la consumían ya de trigo y finalmente los italianos la convirtieron en el siglo XVII en una elaboración muy recurrida para guarnecer, para complementar con harina de maíz. Nosotros lo que haremos será cocer esa polenta, esa harina de maíz, con agua en una proporción aproximada de una parte de harina por 3 de agua. Se puede sustituir el agua por caldos aromáticos, reforzando el sabor, o como es el caso, le vamos a meter un poco de bacon para hacerlo un poquito más apetecible. Le meteremos también mantequilla para enriquecerlo y darle un aporte de grasa, no obstante será frita. Una vez cocida, la vamos a tirar en una bandeja y dejaremos que enfríe. Cuando se enfría, se compacta, cortamos, pasamos por harina, huevo y la freímos. Ahí tenemos la polenta frita. Vuelvo a repetir, la podemos aromatizar de infinidad de especias, de hierba y reforzar el sabor con caldos contundentes en vez de agua. 2 salsas para acompañar esta especie de dip, ¿no? De aperitivo. Una de tomate picante, normal y corriente, basando en ajo, aceite, guindilla y un tomate triturado. Y otra muy sencilla, basada en el queso. Sencillamente fundir esa mezcla de queso, aquí hay emmental, gruyère, en fin, el que tengáis, queso azul, con un poco de nata en el microondas y puntito de orégano tanto a una como a la otra. Esa es la primera elaboración, aperitivo o entrante caliente. Desayuno de aprovechamiento de manzana. Cuando compramos muchas manzanas se nos van quedando ahí. Bueno, pues esto es una buena manera de darle uso. ¿Cómo? La vamos a pelar, cortar, sartear con mantequilla y endulzar con miel. Quieto, Antonio. Una vez endulzadas con miel las dejamos escurrir y las vamos a poner aquí, en estos platitos, cubriéndolas o napándolas con copos de avena y azúcar, como veis, en estado puro, azúcar marroncita, azúcar moreno. Lo meteremos en el horno para gratinar unos 15-20 minutos y ahí lo tenemos. Es un buen desayuno, buenísimo, sobre todo ahora que se ha puesto de moda el consumo de cereales como la avena, para todas las cuestiones de tránsito intestinal. Nosotros vamos a por lo primero, lo que más nos interesa, la polenta, nos ponemos en marcha, venga. Saborizamos, hemos dicho que con bacon y antes de nada, que me está mirando a mí mi Jesús como diciendo ¿qué pasa? Me pongo el guante porque me he cortado. Antes de empezar he metido la manina en el cajón, había un cuchillo para arriba y me ha cortado el dedo. Entonces una vez que te corta, tienes la obligación de ponerte guante para que algún resto de sangre pues no vaya a ir lógicamente a la comida, independientemente de que te lo vende bien. El guante sí es necesario cuando tú te has cortado. Al lío, la historia, el agüita. Decíamos una proporción aproximada de 3 partes de agua por una de esa harina de maíz. Y esta elaboración recibe el nombre, ahí está, de polenta. Una de las más famosas es la polenta bramata, hay muchas variedades. Ahí le vamos a echar mantequilla, un buen pegote que le dé buen sabor y bacon. Cortamos finito con el guante, hay que ir muy, muy, muy despacio porque el guante no te deja trabajar. No te deja trabajar con rapidez, no es una crítica hacia el guante. Los guantes son buenos para muchas cosas, pero desde luego estos pingajillos que te van soltando el guante te los puedes llevar rápidamente. Entonces, con el guante siempre finito, aparte que no tienes ya la posibilidad de agarrar las cosas igual. Ya no te impide. Vamos despacito. ¿Veis cómo separo para que no me la agarre? Ahí está. Yo me corto aquí siempre, pero no me corto trabajando, me corto buscando las cosas. A quien se lo cuente, no se lo cree. Metiendo la mano en el cajón, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Le tenemos que echar sal. Ahí vamos, un poquito de sal. La vamos a dejar hervir. Luego yo añadiré esta harina de maíz y la trabajo para que espese, dejándola enfriar en el frigorífico 1 horita aproximadamente. Vamos con la salsa. La salsita, primero la de tomate, muy sencilla, partiendo de aceite de oliva. Para adentro. Con el aceite de oliva, un puntito de ajo, ¿verdad? Y también un poco de guindilla. Con la guindilla, pues ya sabéis, tener en cuenta que es una elaboración muy neutra, en definitiva lo que es un aporte importante de fécula, que lo que está buscando, como siempre decimos, son sabores contundentes para hacerla apetecible. Porque en sí es como el arroz, como la pasta, como la patata, por sí sola no hay chicha.
no hay sabor. Hay cantidad, pero sabor no. Esto lo voy a tener que cortar sin malamente porque es que me voy a llevar dedo. Como estoy del guante ya, me lo he puesto hace un minuto. Ahí está. Y el cuchillo nuevo también, hoy se ha juntado todo. Ahí va. Venga, eso para adelante. Aquí, muy sencillo y para que lo veáis. Restos de queso, gusta el queso azul, tenemos restos de parmesano, en fin, de queso de oveja que se ha quedado. Rayamos un poquito, lo metemos ahí y le damos un poquito de salida. Incrementamos con sal y también con pimienta para hacerlo un poco más contundente. Esto dependerá del tipo de queso que vayamos a usar. Imaginaros que tenemos restos de queso de oveja intenso de torta. No hay que echarle nada más, quizás un poquito de orégano y se acabó. Nos vamos aquí y le doy un minutito para que se funda, ahí, 30 segundos. ¿Veis que ya está hirviendo? Bueno, pues es el momento de echarle la polentuqui. Vamos, Antonito. Y de trabajarla. Para el tema de trabajar la polenta, lo suyo es leer el paquete, porque según el grosor del picado o del triturado de ese maíz, pues tiene más capacidad de absorción o menos. Entonces, algunas con 4 o 5 minutos están y otras requieren incluso hasta 20 minutos. También va a depender de la proporción de líquido. Hay que trabajarla un poquito, ¿veis? El ajito ya doradito, la guindilla, el aceite, cuidado, el tomate, tiene mucha cantidad de agua, puede saltar. Ahí, y de hecho salta, ahí. Y la polenta también. Mucho está saltando todo por aquí. Mirad. Vamos a esperar un poquito ahí, me la quito del fuego. ¿Qué es lo que pasa? Pues en definitiva que son líquidos que se espesan. Mira, no se le iba a echar porque voy a hacer una salsita de queso, pero bueno, tengo aquí esto que me ha sobrado y le va a venir muy bien. Carne, bacon, verduras sarteadas, hierba, de todo. Yo la primera vez que hice polenta fue en Mallorca, en el Hotel La Residencia, en el restaurante El Olivo, con un alemán que era mi jefe de cocina. Fue la primera vez que lo vi. Hacíamos polenta a bramata, cortábamos medias lunas y luego vuelta y vuelta con mantequilla para formar parte de uno de los platos del solomillo. Y también hacíamos un poco de polenta para el pescado. Estaba en la carta ese verano. Cogemos, echamos aquí y esto se enfría y se va a quedar pues como un cuerno duro. Ahí está. Polentita italiana, ahí al estilo siglo XVII, que es cuando empezó a hacerse, como decía, con la harina de maíz. Eso para afuera y seguimos avanzando. Bueno, hablaba que la salsa de tomate saltaba mucho, entonces vamos a ponerla despacito y sobre todo lo que voy a hacer es ponerle un plato encima. Un platito que no me salpique mucho la cocina. Ahí. Nos venimos aquí al desayuno, puesto que el otro ya está todo marcheado, la salsa de queso en el microondas, sencillamente que se caliente, que se vaya fundiendo, le echamos un ojo, pero vamos. Si no está todavía fundido, pues es cuestión de darle unas vueltitas, ahí lo tenéis. Unas vueltitas, integrar los sabores, ahora le metemos un poquito más para que todo se vaya fundiendo y nos permita el sabor, o sea, homogéneo aquí. Lo probáis. Y dependiendo de la fuerza de esos quesos, pues lógicamente tendréis que echarle sal, pimienta, alguna especie que otro requiere un poquito más de calor. Le vamos a dar un poquito más de calor y lo mismo un poco de leche, porque está excesivamente espesa. Bueno. Eso no tiene más, un poquito más. Y nos ponemos con la manzana. ¿Hablamos? Bueno, pues la manzana es una fruta que muchas veces cae en desgracia en las casas. Se compran muchas cantidades, pero no se comen ni la mitad de las que se compran en la mayoría de los sitios. Y muchas veces pues se van quedando ahí. Y lo que vamos a hacer es una manera rápida de darle uso, una manera de, bueno, sobre todo pues de rentabilizarla, de que no se nos quede atrás. Es sobre todo una elaboración orientada al desayuno. ¿De qué se trata? Ya está, padre, ya está. ¿De qué se trata? Se trata de sartear la manzana, sea del tipo que sea. Lógicamente, si cogemos manzana de sabores ácidos como la Granny en mí, pues nos vendrá bien incrementar el dulzor con más miel. Originariamente es una receta que se hace con jarabe de arce, pero eso aquí es complicado hacerse. En Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes, todas esas cosas las hay, pero nosotros aquí no las tenemos. Tampoco nos hace falta, pero mucha gente piensa que ese tipo de cosas se encuentran con facilidad. No, aquí no. En ciudades más grandes, evidentemente sí, porque hay demanda de todo tipo de alimentos
porque hay gente de todo el mundo también, ¿eh? Y al final, pues cada uno trata de hacer donde está un poco la comida que le gusta. Pero aquí es complicado, entonces sustituir el jarabe de arce por miel, ¿eh? Y si puede ser una buena miel extremeña, mucho mejor, con denominación de origen, como es la de la tierra de nuestro Jesucito, esa maravillosa miel de la Villuerca. Ahí está. Y de camino os dais una vueltita por el geoparque que está causando verdadera sensación. Está chulísimo, está chulísimo. Ahora es buena época para ir, siempre buena época para ir, incluso lloviendo, porque muchas veces el campo es más bonito con agua que sin ella. Ahí vamos. A quien le gusta el campo le gusta también el agua, ¿eh? Me tiene amargado el guante Jesús, yo me lo voy a quitar, ¿eh? Es que no puedo meterle mano, ¿entiendes? Yo me lo voy a quitar, por lo menos para la manzana, porque ya casi todo está hecho, mire, así que no puedo ni meter ahí el dedo. Estoy aquí, venga, ahí, meto el dedino para atrás y ya está, hala. Venga, cortar, quedar lo que es, bueno, pues la semilla interna, no la uséis, lógicamente, eso es duro, eso es vasto. Eso no tiene buen comer, no sé si se alargo con ella. En fin, hoy se intenta aprovechar todo, lo mismo te hacen algún tipo de aceite de pepitas de manzana o cualquier... Hay, por ejemplo, aceite de pepitas de uva y además bien cara. Aceite de pepitas de uva. Hay aceite de casi todo hoy en día. Mirad, ¿esto iba a ir a la basura? No, no vaya a la basura. Vamos a coger mantequilla, vamos a echarla ahí para que se vaya fundiendo y ahora esta manzana la vamos a saltear. Así es un tamaño muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito de cuchillo, aunque hemos cogido el peor día de todo. Yo cuando pensé en los platos no sabía que me iba a cortar. Ahí está. Venga, manzanita por aquí, manzanita por allí, y esto aquí lo remato como buenamente pueda, para no echarle mucho tiempo. Son dos elaboraciones muy sencillas, como veis, y también en cierta manera, sobre todo esta, pues de aprovechamiento de productos. Ahí está. La patata muy harinosa, ahora va a mejorar el sabor con la miel y sobre todo nosotros le vamos a aportar una textura crujiente y esa textura va a aparecer precisamente en la costra que vamos a crear con los copos de avena y el azúcar moreno, gratinándola. No necesita mucho tiempo, tener en cuenta que la manzana la podéis meter cruda en el plato que vaya a gratinar o en la fuente que vaya a gratinar, pero yo prefiero darle un paso previo de salteado en mantequilla y endulzado con miel, por una cuestión básica. Si no lo hacéis así, os va a quedar también bueno, pero va a tener mucha agua. Va a tener mucha agua, mucho líquido. Al saltearla, todo o toda no, pero gran parte del agua se le va a ir, porque luego la vamos a escurrir y nos va a quedar un poquito más compactado. Yo creo, entiendo que va a quedar mejor en definitiva. Le damos un poquito más de caña, limpiamos y rematamos esto porque es rapidísimo, como veis, dos elaboraciones. Bueno, cuando hacemos dos elaboraciones es que normalmente son sencillas, si no, no nos da tiempo. Ahí, damos caña, mantequilla fundidita, es mucha, quitamos un poco y manzana para adelante. Incluso un poquito de zumo de limón va a hacer que esa manzana se nos conserve con un color un poquito más claro, no se nos oxide tanto. Se lo vamos a echar. Venga, un poquito de limonzuki para acá. Ahí el limón. Voy preparando el horno. Precalentamos a 180 grados, como siempre. El horno, antes de usarlo, lo que requiere es que esté precalentado. Y en estos dos moldes, o otros cualquiera que podáis tener, lo importante es que sean hondos y que se puedan meter en el horno, una fuente de metal, y luego vais sacando cucharones grandes y los vais poniendo en el plato. También os vale para postre. ¿Cómo lo podríamos convertir en un postre? Saco un trocito, lo pongo en el plato, acompaño con un buen helado de vainilla, pero hoy le vamos a dar una idea de desayuno diferente. Aunque yo sé que aquí lo que predomina es la tostada de cardillo, a esto también hay que hacerle caso. Mira, azúcar moreno, copos de avena, la miel de la Villuerca, o de la Urde, o de Fuenlabrada de los Montes. En definitiva, gracias a Dios tenemos mucha producción de miel y muy repartida, sobre todo en el norte de la región, aunque colmenas se ven en Extremadura por casi todos los sitios. Hay manzanita sudando,
mejorando el sabor, limón y miel, una vueltita con la lengua pastelera y cargamos. Yo lo dejaría sudar más. Yo le daría aquí por lo menos 2 o 3 minutos, de tal manera que la mitad del volumen de la manzana se fuera. ¿Y se fuera por qué? Porque se evaporara el agua, ya lo que hacía alusión antes. Entonces, cuando lo carguemos estos moldes y horneemos, ya no va a tener tanto caldo en el interior. Y nos va a quedar más apetecible, más compactadita, mejor, más rica. Vamos a intentarlo hacer de todas maneras así, pero ese paso no le vendría nada mal. Mira, cogemos. Va a intentar no coger mucho caldito. Ahí. En definitiva, tampoco se trata de tener unas cantidades, porque, como hablaba, va a depender del tipo de manzana que tengáis, pues la miel que le echéis, o incluso el zumo de limón. La cuestión es probar y ajustar. Ahí es donde interviene el cocinero, en rectificar el sabor de esos platos, pues adaptándolo a su gusto o a los gustos de la persona que lo va a comer. Ahí tenemos un desayuno tremebundi de los países nórdicos. Y ahora vamos a por esto. Mirad, copos de avena, muy de moda, incluso para empanar. Mucha gente empana con copos de avena. Ahí está, una textura crujiente que ahora va a caramelizar. ¿Cómo es posible que vaya a caramelizar? Pues metiendo el azúcar, que se va a fundir lógicamente, y cuando enfríe va a endurecer. Este es el azúcar que le echamos, azúcar en estado natural, azúcar moreno, si no tenéis moreno, blanco. El blanco es lo mismo, lo que pasa es que está refinado, está pasado por productos químicos. El azúcar no es blanco. Ahí está. Y la sal tampoco, no tan blanca. Cogemos, nos vamos al horno, le damos 15 minutitos, tenemos todo lo demás, la salsita de tomate, la de queso la tenemos ahí. Voy preparando una sartén con aceite de girasol para freír y de que volvamos, pues ya estoy sencillamente friendo y poniendo esa salsita en una buena salsera para que se presenten como Dios manda. Nos vamos al resumen y de vuelta en un momentito, venga. Bueno, pues vamos a por esas dos elaboraciones de hoy. La primera, la polenta. Como veis, la vamos a saborizar de bacon. En el agüita hemos echado el bacon, la mantequilla, por supuesto un poquito de sal. Añadimos la polenta en la proporción de 1/3. Trabajamos 5 o 6 minutos, espesará, enriquecemos con queso y lo que haremos es extenderla para que se enfríe. Luego la cortaremos, la pasaremos por harina y huevo o solo por harina para freírla y acompañarla de 2 salsas. La primera, la que veis, una de tomate picante partiendo de aceite de oliva, guindilla y ajo, todo rehogado, añadimos el tomate triturado, compensamos azúcar, sal, punto de pimienta y por supuesto tienen cabida la hierba. La de queso, pues bueno, aprovechar un poco los restos de queso generado, mezclarlo con nata, punto de pimienta, orégano, fundimos y eso acompañará también a la polenta frita. Por último, y como tenemos tiempo, la elaboración de hoy es sencilla, hemos hecho un desayuno, un salteado de manzana con mantequilla, endulzada con miel, luego la vamos a correr un poquito y la colocaremos en unos moldes. Esos moldes a su vez le haremos una costra crujiente, que esa costra crujiente es muy sencilla, es colocar copos de avena con un poco de azúcar moreno, dándole entre 10 o 15 minutos en el horno. Buen provecho y al lío. Venga, Joaquín, vamos a rematar la faena. Ahí está. El desayuno. Eso no te va a ti, ¿eh? Joaquín. Eso te va a ti. El Joaquín se come, vamos. Como un viejo por los pies, Joaquín. Y no sé, eres más de jamón, para desayunar, ¿no? No, probarlo realmente. Lo que veis arriba no es chocolate, es el azúcar moreno, que se ha fundido. Y os lo podéis comer caliente o frío, sin ningún problema. Si no hubiéramos salteado, seguramente tendría ahora bastante líquido por esta parte, ¿vale? Así lo podéis quedar que se enfríe y mañana lo papeáis, y va muy bien. Aquí, bueno, la salsa de queso, le voy a echar un poquito de orégano, queda rica. Y la salsa de tomate picante, pues está como el infierno, porque es que no veas tú con la guinda que me trajo Santos de Canarias. Pican a rabiar, son las que se suelen usar para el mojo picó. Y hay algunas que son, pero me cago en la más. Como el infierno, ahí tenéis salsita de queso por un lado, le pego una agüita aquí y me frío unas cuantas de polenta. A ver, varias opciones,
Sobre todo para adaptar este plato a personas que puedan tener intolerancia al gluten. Como veis, está hecho con harina de maíz, lo que quiere decir que no genera problema a la hora de comerlo. Como veis, yo lo estoy rebozando en harina y luego lo frío. Lo rebozo en harina y huevo y lo frío o solamente lo paso por harina y lo frío. Bien, podéis, varias opciones. La primera, pasarlo por harina de maíz refinada y freír, o sencillamente coger la polenta y freírla tal cual, que también va bien. Lo que pasa es que absorbe más aceite. Ahí. Salsita de tomate picante como el infierno, para todos aquellos que el Señor todavía les permite tirarle a este tipo de comida fuerte. Y para los que no, pues que no le echen la guinda. Aquí le podríamos haber metido un poquito de albahaca. Un poquito de albahaca ahí. Habría venido muy bien. Tomate y tal. Y bueno, sencillamente freírnos unas cuantas para que lo veáis, que es bien sencillito. El aceite siempre limpia, el aceite que no esté muy usada, muy apurada y por supuesto que no se haya pasado de temperatura en la medida de lo posible nunca, porque ahí es donde se generan todas esas toxinas que luego pues tienen unos resultados verdaderamente desastrosos en el organismo. Harina normal, bien, harina de maíz refinada, ¿de acuerdo? Y si no, pues tal cual, mira, os hago una sin nada, para que veáis que no, la cortáis de la forma que queráis, bastones, cuadrados. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Ahí va. Harinita, el aceite, pues en su temperatura, y estas que me quedan, pues las paso por huevo, ¿vale? Estas por huevo, ¿veis? Está todo bien prieto, hemos hecho la proporción, como hemos dicho al principio, una parte de esa harina de maíz y 3 partes de agua. Hierve, la trabajamos y la saborizamos como queramos. Yo le he echado bacon y se le nota mucho. ¿Por qué se le nota mucho aunque es poco bacon? Porque el sabor es neutro. No es neutro realmente, pero es un sabor muy plano el que tienen las harinas, ¿no? El que puede tener la harina de trigo o la harina de maíz o la harina de arroz o el mismo cereal. Entonces lo que hacen, y por eso esas son sus virtudes, absorber rápidamente o coger, mejor dicho, el sabor de lo que le eches. Y yo le eché aquí 4 lonchas de bacon y saben mucho. No mucho, saben muy bien. ¿Veis? Ahí las tenéis. Y estas que me quedan aquí por huevo. El huevo siempre escurrido. Os digo lo del aceite, porque como veis, lo que realmente al final pasa siendo una toxina mala, pues son los restos de harina que van quedando ahí, que se van carbonizando con el recalentamiento una y otra vez del aceite. Entonces hay que echar poco aceite para poderla cambiar a menudo. A menudo. Ese es el truco para que pues no nos cause problema sanitario el uso del aceite. No quemarla, no calentarla en exceso. También es cierto que, claro, eso supone pues que hay que gastar más aceite, pero en estas cosas merece la pena. Ahí vamos. Bueno, esta le vamos dando la vuelta. A ver, Jesús, que vea el tiempo, que estoy escuchando la musiquina y a lo mejor que me estoy confundiendo yo. ¿Qué nos queda? ¿Un minutito? Nos vamos. Venga, este los hago corriendo y me monto los de aquí. Vamos, venga, muchachos. Polenta. Pim, pam, pim, pam. Ya tenéis que coger más de ahí. Lo vamos a montar, pues tipo plato al centro para compartir. Ahora que se comparte tanto en los restaurantes, ahí nosotros también vamos a compartir aquí polentita, la que tiene huevo en un lado y la que no lo tiene en el otro. Cualquiera de las opciones buenas, como más os guste. Parecen palos de merluza, es del Capitán Pechanova. No lo son. Polenta. Corriendo. Unas frambuesas al desayuno, me han quedado ahí, pues las ponemos. Otras aquí, que le van a venir muy bien, antioxidantes. Y nosotros le ponemos unas hojitas de albahaca a nuestra polenta, la albahaca de la Mati, que ya la tengo muy castigada, pero que yo creo que me permitirá por lo menos pues una brizna. Decoramos con tomate aquí. Ahí vamos. Y decoramos con la salsa de queso en la otra. Nos vamos corriendo, disculpen ustedes. Se nos ha ido el tiempo, quedamos con los servicios informativos y nos ven en redifusión. Que tengan buen día. Ánimo, para arriba, al curro, vámonos.